o a un cambio entonces, entonces el cambio de la entalpía va a ser igual al calor específico a presión constante por un cambio de la temperatura, o un dT, ¿ya? Si es que nosotros, como son variables de estado, podemos integrarlas, nos va a quedar que H va a ser igual a Cp por T. Entonces, la entalpía va a depender directamente de la temperatura que tenga el cuerpo, y a mayor entalpía, entonces, si es que hay un aumento de entalpía, va a haber un aumento del flujo de calor sensible. Entonces, el calor añadido al aire se va a realizar aumentando la entalpía. Si es que utilizamos esta misma ecuación que vimos anteriormente, que sería esta de acá, la versión 4, y decimos que la presión es constante, nos va a quedar que dQ va a ser igual a dH. dQ va a ser igual a dH y va a ser igual a Cp por dt. ¿Ya? Esto ya, digamos, ya lo sabíamos un poco, sabíamos que dQ era igual a Cp por dt, pero ahora sabemos que también puede ser igual a dH a presión constante. Y para eso pusimos un ejemplo. Dijimos que si la superficie es calentada por transferencia radiativa, la presión sobre el aire y la presión sobre el aire que se encuentra arriba va a ser constante, entonces va a depender directamente de la temperatura, del cambio de temperatura que tenga la superficie. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con esta materia o está todo bien. Podemos seguir entonces. ¿Ya? Vamos a continuar. Luego, entonces la materia que viene después es introducir el concepto de un proceso adiabático. ¿Habían escuchado ustedes hablar de lo que es un proceso adiabático antes? Bueno, les cuento que un proceso adiabático es aquel proceso en que un sistema no tiene intercambio de calor con el entorno. ¿Se acuerdan cuando les dije que existía el concepto de parcela de aire? Bueno, uno de los requerimientos de una parcela de aire para llamarse parcela de aire era que este aire no tenía un intercambio de calor con su entorno. ¿Qué significa eso? Que en esta ecuación, ¿qué va a ser cero? Si es que no hay intercambio de calor. Puede haber cambio de temperatura, puede haber cambio de presión, puede haber cambio de volumen, pero no va a haber intercambio de calor. Por lo tanto, el Q va a ser cero porque no va a haber un dQ en el caso de las parcelas de aire. Entonces nosotros vamos a considerar que las parcelas de aire se van a mover bajo procesos adiabáticos, ¿ya? Y entonces en esta ecuación, que es la que conocemos, en este caso esta es la versión 3, creo, de la ecuación termodinámica. Yo me acuerdo porque la versión 1 tiene un más acá, ¿cierto? Si se acuerdan, la otra era CB dt más P de ρ. Ufa, ¿cierto? La parcela en este caso de aire es de aire húmedo porque estamos considerando la temperatura virtual. Si es que nosotros no consideramos la temperatura virtual, es de aire seco, ¿cierto? Entonces, depende eso. Si es que ustedes calculan, tienen datos, por ejemplo, de humedad, pueden calcular la temperatura virtual. Si es que no tienen datos de humedad, van a tener que usar la temperatura solamente y van a tener que suponer que, digamos, el aire se va a comportar como aire seco. Pero ustedes tienen que escribir, decir, no cuento con datos de humedad del aire, por lo tanto vamos a utilizar solo la temperatura, digamos, de aire obtenida de las mediciones y no la vamos a poder corregir, ¿ya? Entonces, bueno, esta era la volumen 1, creo. Esta era la volumen 2. Pero si consideramos esta la volumen 3 en este caso, o también la de arriba, que podría ser de Q, ¿ya? En ambos casos, para un proceso adiabático, dQ es 0. ¿Ya? Entonces de ahí viene, eso significa que un proceso sea adiabático. ¿Ok? Ya, bueno, este proceso se diferencia de un proceso isotérmico, ¿ya? Porque en un proceso adiabático sí hay cambio de temperatura. Entonces, si volvemos a poner la ecuación, que es de Q igual Cp menos es TCP, uy, que tengo mala memoria, de TCP,
menos alfa de Q de P menos alfa de P, ¿ya? En este caso, para un proceso adiabático, este va a ser 0, ¿ya? Y por lo tanto, va a haber un cambio de temperatura. Entonces, dt Cp va a ser igual a ρ de P. Entonces, en este diagrama de presión-volumen, que se acuerdan que lo vimos al principio, un proceso isotérmico va a sufrir, digamos, cambios de presión o de volumen, van a hacer variar, que esto venía relacionado con el trabajo, pero de una manera isotérmica. Entonces, esa va a ser la forma que va a tener esa curva. Ya entonces, en ese caso, en el caso de isotérmico, este factor va a ser 0. ¿Ya? Y en el caso adiabático, este factor va a ser 0 y por lo tanto la temperatura sí va a poder cambiar. ¿Ok? Déjenme que acá... Oye, chiquillos, ¿ustedes tienen alergia? Porque yo tengo una alergia terrible en primavera. Oye, ¿sufren con la alergia también? A todo. A los perros y a los gatos también, Arlet. Polvo, polen. Yo le tengo alergia al polvo, a los ácaros, a los gatos y a los perros. Así que es terrible, terrible. Loratadina, sí me tomé una Alexia. Ya chiquilles, chiquillas y chiquillo, porque tenemos un chiquillo nomás en clases. Entonces, en un proceso adiabático, solo de Q va a ser 0 y de T no va a ser 0 necesariamente, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a poder tener un cambio que va a tener esta relación dentro del diagrama de presión-volumen, en el que sí vamos a tener cambio de temperatura. En este caso vamos a tener un dt distinto de 0, ¿ya? Y en este caso vamos a tener un dt igual a 0. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Cómo les ha salido hasta el momento? ¿Han pensado que es muy complicado? Me van diciendo cualquier cosa. Dígame, ¿alguien levantó la mano? El Miguel. Hola, profe, es que no entendía, adiabático es que el flujo de calor es 0. De Q, que es el flujo de calor en Joule, es 0. Claro, no hay, por ejemplo, algo que esté calentando la masa de aire de manera externa. ¿Y cuál es la diferencia con Con la isotérmico? temperatura. La temperatura es la temperatura interna de la masa de aire, ¿ya? No, El no de la Q, temperatura, lo isotérmico. isotérmico quiere decir que la temperatura es constante dentro del fluido. Entonces tengo, por O ejemplo, acá sea, una... por ejemplo, el isotérmico puede ser un flujo de calor latente. No, el flujo de calor latente también cambia la temperatura porque hay, digamos... Verdad, tienes razón. El flujo de calor latente es cambio de calor sin que haya cambio... en un cambio de fase la temperatura se mantiene constante, sí, O tienes sea, buena memoria. ¿esa es la diferencia? Sí, ese por ejemplo podría ser ¿Entre adiabático e un... isotérmico? Claro, sí. Ah, ya, ya, Y gracias. en un adiabático sí hay un cambio de temperatura. Perfecto. Profe, Mucho sin... eso tampoco lo Dime. entiendo, perdón, que cómo hay un cambio de temperatura sin flujo de calor. Ya, eso puede ser, por ejemplo, si es que nosotros, bueno, a ver, hagamos la distinción entre temperatura y calor primero. La temperatura, por ejemplo, en esta parcela de aire, es lo que tiene la temperatura dentro del aire, dentro, digamos, del aire que está aquí adentro, ¿cierto? Y el calor, en este caso, sería, por ejemplo, una llama que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, si es que yo estoy agregando calor a esta parcela de aire intuitivamente lo que va a hacer es que va a cambiar sus propiedades de temperatura, de volumen y de presión, ¿cierto? Sí. Bajo la primera ley de la termodinámica. Ahora, si es que nosotros no tenemos un DQ externo, esta temperatura o este DT solamente va a depender de cambios de presión o de volumen. ¿Ya, Miguel? Entonces, ese va a ser un proceso adiabático. Si es que, por ejemplo, esta parcela de aire yo la elevo sin que tenga un calor externo, esta parcela de aire va a cambiar su temperatura según vaya cambiando sus propiedades de presión en el entorno o sus propiedades de trabajo o de volumen específico. Entonces, ¿qué hice? Esta parcela de aire, si es que yo la subo, va a aumentar la temperatura y por lo tanto, si es que vemos la primera ley, esta se ve
CB de T más P de omega. Si ponemos esa ecuación, vamos a pluma entonces, de Q va a ser 0, va a ser igual a CB de T más P de alfa. Entonces ahí la hacemos depender del trabajo directamente, ¿cierto? Entonces esto es 0 y nos queda CB de T igual a Con trabajo se refiere a menos, la presión, ¿cierto? sí, menos P de alfa. Acuérdate que esta era la primera parte que salía de P por dB y P dB era el trabajo realizado por la presión, sí. Sí, ¿Ya? ¿Te acuerdas que esto lo vimos en la primera clase de termodinámica? sí. Entonces, si es que nosotros tenemos un dt en esta parcela de aire, esta parcela de aire va a tener que tener un cambio asociado al volumen, ¿ya? Que en este caso está con un, no sé cómo, digamos, interpretarlo de manera directa, pero va a haber un cambio al volumen asociado a este dt, que lo que yo sí sé es que si es que uno eleva una parcela de aire, la presión va a disminuir porque acuérdate que ¿cómo se llama? La definición de parcela de aire decía que el aire se iba a mimetizar con la presión del entorno, iba a adquirir la presión del entorno. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros subimos en el aire? Si es que nosotros ascendemos una parcela del aire, la presión va a disminuir. Y por lo tanto, el de alfa o el del volumen tiene que aumentar. Y por lo tanto, este volumen tiene que aumentar. La parcela de aire tiene que ser más grande. Y Y eso eso implica pasa un con los cambio de globos. temperatura. Y eso implica un cambio de temperatura. Ya, Exactamente. eso no lo sabía. Genial, profe, gracias. Esa, de hecho, la pregunta de Miguel es una de las conclusiones que que nos brinda la primera ley de la termodinámica, en donde nosotros podemos introducir estos conceptos a través de la eliminación de factores. Entonces, súper buena la pregunta de Miguel porque así nos hace un poco encontrarle sentido a las ecuaciones que hemos estado viendo hasta el momento, ya que, como dicen por ahí, son hartos símbolos, como dice la Arlet, pero yo sé que son varios nuevos para ustedes, pero claro, con estos ejemplos le vamos encontrando sentido. Ya, entonces ya uno de los ejemplos es, por ejemplo, ascender una parcela de aire. Ya, seguimos. Entonces, ya tenemos claro cuál es qué es un proceso adiabático. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, pruebe que cuando un gas ideal sufre una transformación adiabática, ya que es P por V, sufre una presión adiabática, ocurre la siguiente relación. P por V elevado a gamma va a ser constante, donde gamma va a ser la razón entre el calor específico a presión constante con el calor específico a volumen constante. Entonces dice que probemos esto, que eso ocurre para un gas ideal que sufre una transformación adiabática. Entonces tenemos dos datos en el ejercicio. Tenemos el dato de que es una transformación, de que es un gas ideal, o sea, en la atmósfera podemos aplicar la primera ley de la termodinámica, etcétera, y podemos aplicar la ecuación de estado. Y también sabemos que es un proceso adiabático. ¿Ok? Entonces sigamos. Sabemos entonces que nosotros, como es una ecuación de estado, podemos utilizar directamente la ecuación de la primera ley de la termodinámica ya transformada. Aquí está, por ejemplo, la parte de la energía interna de U, y acá está la parte del trabajo de W, ¿cierto? Si es adiabático, entonces el primer factor va a ser 0, por lo tanto lo reemplazamos acá abajo y la ecuación nos puede quedar de la siguiente manera. Reemplazamos o despejamos el t en función de los otros factores y nos queda que t, ya integrado, digamos, acuérdense que es una variable de estado, así que lo podemos integrar directamente. T va a ser igual a P por R partido por alfa o por el volumen específico, ¿ya? Luego reemplazamos esta expresión, este T, que nos quedó acá, en la temperatura que está en esta ecuación de acá arriba, ¿ya? Y nos queda CB por dP por alfa partido R más P por D alfa.
Y acá utilizamos la regla de la cadena y nos queda alfa por dp más p por d alfa. Nos quedan estas dos expresiones de acá, más p por d alfa. Multiplicamos por r. ¿Ya? Y nos queda cb alfa de p más cb p de alfa más rp de alfa. Y reemplazamos la igualdad que sabemos que cp es igual a cb más r. Entonces, este cb más este r de acá, lo despejamos y nos queda cb más r por p por d alfa, ¿cierto? A ver, p por d alfa. Ah, no era con ese de allá, era con este de acá. Entonces, voy a borrar para que no nos confundamos. Ahí sí. Entonces, ahí entre los dos tenemos un cp. Entonces nos queda cb alfa de p más cb más r por p por d alfa. Y esto lo reemplazamos por el cp y nos queda cb alfa de p más cp p de alfa. ¿Ya? Esta es la forma entonces en la que quedamos. Y nosotros sabemos que el gamma es igual a cp partido cb. Entonces pasamos hacia el otro lado el factor del dp. Lo pasamos hacia el otro lado. Y pasamos dividiendo en este caso el dp partido por p igual a, y nos queda acá cp partido cb. Y ahí tenemos el gamma, ¿ya? De alfa partido alfa, integramos entre p y p0 y entre alfa 0 y alfa, y nos van a quedar los logaritmos, ¿ya? Logaritmo de p0 partido p igual a el gamma, que era igual a cp partido cb, para que no se nos olvide. Y nosotros sabemos que los logaritmos tienen la propiedad de que nosotros podemos pasar lo que está multiplicando, podemos pasarlo como un exponencial, como un exponente, perdón, y luego aplicamos el exponencial. Y al aplicar el exponencial se nos van los logaritmos y nos queda p0 partido p igual a alfa partido alfa 0 elevado a gamma. Reemplazamos en el p la ecuación de estado porque sabemos que es un gas ideal y p es igual a rho RT. Se nos van los R, se nos van los T y nos queda solo rho. Entonces 1 partido rho. ¿Sí? Ah, lo reemplazó. Ah, no usó la ecuación, no usamos la ecuación de estado, simplemente el volumen específico lo reemplazamos por 1 partido rho, que sabemos que el volumen específico es 1 partido rho, ¿cierto? Que el volumen específico nace de que es para un volumen unitario, ¿ok? Entonces viene 1 partido rho, y eso lo reemplazamos por la definición de rho, que es igual a masa partido por volumen, ¿cierto? Y nos queda masa partido por volumen, se nos van las masas, y nos queda que P0 partido P va a ser igual a B partido B0 elevado a gamma. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos poner acá P0 por B0 elevado a gamma, va a ser igual a B por P, B elevado a gamma por P, que es lo que sale acá arriba, solo que al revés. ¿Ya? ¿Dudas? Piensen mientras tanto, yo me sueno de mi alergia. ¿Qué pensaron, chiquillos? ¿Qué piensan de esto? ¿En ese sentido, Miguel? Bueno, lo importante es que de esto es que a partir del flujo, del flujo, o perdón, de los procesos adiabáticos surgen relaciones que nos facilitan la vida para hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos esta misma metodología, o sea, movemos estas ecuaciones de manera similar, vamos a llegar que hay otras relaciones, ¿ya? Nosotros acá demostramos esta de acá, ¿cierto? Pero ustedes, acá dice, el estudiante puede probar las siguientes relaciones para un proceso adiabático. Entonces, estas otras relaciones también son válidas.
acá se relaciona presión y volumen, pero por ejemplo pueden despejar en otro caso otra variable que no sea temperatura, por ejemplo presión en función de temperatura, y gracias a eso pueden demostrar estas otras dos expresiones que también son válidas para procesos adiabáticos y que se utilizan en los ejercicios. ¿Ok? Ahora, para un proceso isobárico, cuál es la relación que podemos utilizar? Perdón, no isobárico. Para un proceso isotérmico. Yo no lo he hecho, la verdad. ¿Se le ocurre? Voy a poner lista hablante para ver si puedo escribir en la mesa. ¿Se me ocurre? No estoy escuchando. Ya no lo creo. ¿Qué hacer para poder encontrar una relación? Una relación para un proceso isotérmico. Entonces, un proceso isotérmico sería dQ igual a C de T más de P por ρ. P por T ρ. ¿Ya? Esa es una de las ecuaciones que tenemos. Un proceso isotérmico de T0 de Q es igual a P por T alfa. Y aquí alguna relación me acuerdo que salía. ¿Se les ocurre? Que yo me acuerdo que había una relación, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Parece que era P por... A ver, déjenme buscar. Mientras ustedes me ayudan. ¿Alguna duda hasta el momento o van entendiendo? ¿Tienen alguna duda, chicos? Ya viví. Entonces, les cuento que la relación para los procesos isotérmicos es que P por B va a ser constante. ¿Ya? Y eso surge de acá. Todo surge de estas ecuaciones. Entonces, para la relación de procesos isotérmicos, P por B va a ser constante en el caso de la presión y el volumen. ¿Ya? Seguimos entonces con la materia. Ya que no tienen dudas, continuamos. Bueno, entonces dijimos que para la isotérmica P por B es constante y también hay otras, uno puede llegar a las otras relaciones. Pero esto es bastante útil para el momento de resolver ejercicios, que es lo que vamos a hacer después, en el segundo bloque. Entonces, vamos a continuar. Bueno, la segunda ley de la termodinámica la pueden encontrar en las páginas que vienen ya en la 92, creo. Después del concepto de humedad e inestabilidad que vamos a ver después, la página 93 en adelante hablan un poco de la segunda ley de la termodinámica y es lo que vamos a hablar un poquito hoy día. ¿Ya? No es algo que sea tan, digamos, importante como la primera ley, que la primera ley establece el balance de la energía, ¿ya?
bueno, más que el balance, digamos, la conservación de la energía. La segunda ley impone algunos términos, algunos detalles de la primera ley, como que un poco corrige a la primera ley y la baja a la realidad. Le dice como, oye, hay cosas que en realidad no son tan perfectas, que tú crees que son perfectas, pero que no son así en la realidad. Entonces habla de procesos reversibles e irreversibles y habla de que en la naturaleza los procesos son irreversibles en general. ¿Por qué? Porque, bueno, los procesos reales ocurre que hay otros factores que hacen que la energía no se conserve del todo. Por ejemplo, se pierde energía en general, o sea, los procesos no son del todo adiabáticos, o también, por ejemplo, hay fricción, ya hay procesos de fricción en el aire, por ejemplo, que hacen que se pierda energía de otras formas. Entonces, la energía de, no sé, por ejemplo, de un 100% de energía que a veces uno agregue como calor, eso no significa que ese 100% se va a dividir perfectamente entre los otros dos factores, entre el trabajo y entre el calor interno, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay factores externos que son a veces son incluso no lineales que uno no puede controlar ni tampoco puede cuantificar fácilmente, ¿ok? Entonces, la segunda ley de la termodinámica llega para indicar la presencia de estos procesos y para decir que la naturaleza es unidireccional, es decir, puede hacer un proceso a la perfección en una sola dirección, pero no es reversible, ¿ya? También indican que los procesos espontáneos van a ir acompañados por una dispersión de energía hacia una forma más desordenada, entonces esta pérdida de energía a las que yo les indico, ellos, bueno, son muchas las personas que dicen la existencia de la segunda ley, ya no es solo uno. Uno de ellos es Kelvin, creo, otro es el Carnot, y ya hasta ahí nomás llegamos. Ah, acá no dice en este libro, hay otro, claro, Carnot Clausius, que es de aquí surge la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es la famosa ecuación de Clausius-Clapeyron, que van a saber que es súper importante, y Lord Kelvin, ya era un Lord Kelvin, que, bueno, Kelvin es de los Kelvin. Esta es la ley de la entropía. Sí, Miguel, aquí es donde aparece la entropía, pero no vamos a profundizar mucho en ello, ¿ya? Vamos a hablar teóricamente un poco de la entropía, ¿ya? Lo que sí necesito que entiendan un poco de esto es que, bueno, la segunda ley de la termodinámica va a hablar de la imperfección, pero, sí, o sea, sin embargo, aún así se va a enfocar en determinar cuál es la fracción máxima de una cantidad de energía que puede ser convertida en trabajo. O sea, ellos saben que no puede ser el 100%, pero queremos saber cuál es el proceso más eficiente posible, digamos, en la realidad, y ellos entonces indican que para que un proceso sea lo más eficiente posible, o sea, por ejemplo, un 100% de los procesos deben ser reversibles. Entonces, Carnot, ya que es una de las personas que se involucra en estos procesos, Carnot lo que hace es generar teóricamente una máquina térmica que va a ser efectiva, o sea, 100% eficiente, ¿ya? Y para eso tiene que ser reversible. Entonces, esta máquina opera en un ciclo ideal reversible y funciona gracias a dos fuentes de calor, ¿ya? Una fuente va a ser una fuente de calor de Q positiva y en otro lado vamos a tener una fuente de Q negativa, o sea, vamos a tener una parte que va a calentar el fluido en este caso y en otro lugar vamos a tener una zona que la va a enfriar. ¿Ya? Entonces van a haber una temperatura 1 y una temperatura 2, ¿ya? Y gracias a eso, y mediante procesos adiabáticos e isotérmicos, las máquinas entonces van a tener la eficiencia 100%, ¿ya? Y entre ellas siempre van a tener la misma eficacia. Ahora, también se dice que la eficacia de una máquina de Carnot, de un ciclo de Carnot, va a estar determinada, perdón, va a ser mayor que cualquier máquina que tenga un proceso irreversible, ¿ya? Lamentablemente en la vida real todas las máquinas son irreversibles, por lo tanto lo que se busca siempre es la eficacia más cercana al ciclo de Carnot, pero nunca se logra porque es teórico. Entonces, entre estas mismas dos temperaturas, una máquina en la vida real no va a ser eficiente, ¿ya? Entonces, para explicar un poquito ya en detalle cómo funciona este ciclo, por ejemplo, tenemos A, B, C y D, ¿ya? Entonces, yo voy a tener dos isotermas, ¿ya? Temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, ¿qué temperatura es más alta según ustedes?
¿Por qué? Porque lo vieron en el libro. ¿Por qué creen ustedes que esa temperatura es más alta? Porque P por B... No, mentira, no sé. Larlet. Porque ocupa más volumen a mayor presión. A ver, veamos, po. Entonces, por ejemplo, la temperatura 2 tiene menos presión y tiene más volumen. ¿Ya? Entonces, si es que vemos la ecuación, esto yo no sé la respuesta, le estoy preguntando porque quiero que pensemos. Entonces, P va a ser igual a Rho por R por T, ¿cierto? Entonces, tenemos que si la presión es baja, en este caso esto se escribe también como PB igual a MRT. Ya, entonces PB va a ser, ahí está la relación entre PB, ¿cierto? Y acá está temperatura. Entonces, si es que la presión es baja, ya, y el volumen es constante, ¿qué pasa con la temperatura al otro lado? Baja también. Si es que la presión es más baja, entonces la T1 es mayor. ¿Le hace sentido eso? ¿Eso es lo que me querían explicar? Eso es lo que me decía el Miguel. Ya, perfecto. Ahora verifiquemos en el libro que estemos haciendo bien las cosas. Dice, show that in Carnot cycle the radio of the heat Q1 observed T1, sí, perfecto. Estamos súper bien, chiquillos. Estamos entendiendo bien la materia. Seguimos. Ya, entonces... Ya, entonces tenemos que T1 es mayor que T2, ¿ya? Entonces tenemos en el primer caso vamos a tener un proceso isotérmico, ¿ya? Entonces la temperatura desde D hasta A va a haber un proceso isotérmico, entonces temperatura inicial va a ser T2 y la temperatura final va a ser T1, ¿ya? Pero sí va a haber un intercambio de calor. Acá hay un dQ mayor a 0 en el primer caso, desde D hasta A. Luego dice que hay un proceso adiabático, entonces acá dQ sí hay un cambio de temperatura, dQ va a ser igual a 0, pero sí va a haber un cambio de temperatura porque es adiabático y no isotérmico, y por lo tanto pasamos de T2 a T1. Entonces aquí la temperatura va a ser T2, de A hasta B pasamos de T2 a T1. Es un proceso adiabático. Luego, desde T1 pasamos desde el proceso B al C de T1, pero como es isotérmico pasamos a T1. Ya que acá está T1. Pero sí va a haber intercambio de calor con el ambiente. Entonces, dQ en este caso, perdón, acá debiese ser menor que 0 y acá mayor que 0. Entonces pasamos, hay liberación de, o sea, hay liberación de calor, tiene que haber cambio de calor para mantener la temperatura. Y luego, nuevamente un proceso adiabático, dQ va a ser igual a 0 y sí va a cambiar la temperatura. Va a haber un cambio de temperatura en adiabático entre T1 y T2. Y así funciona la máquina de Carnot, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice, muestre que en un ciclo de Carnot la relación entre el calor Q1 absorbido en un reservorio caliente a temperatura T1 y el calor Q2 liberado hacia un reservorio frío que está a la temperatura T2 es igual a T1 sobre T2. Ya este yo no lo tengo hecho acá, así que lo vamos a tener que hacer en la pizarra, ¿ok? Son las 9:42, así que mejor juntémonos a la... ¿Hacemos el ejercicio ahora o lo hacemos después? Ya. Entonces juntémonos a las 9:42 a las 9:55, ¿ya?
Ya chicos, vayan a tomar desayuno. Nos vemos en un ratito más. Bueno, ya. Entonces el ejercicio dice, muestra que en un ciclo Carnot la relación entre el calor Q1 absorbido a una temperatura de 1 Kelvin y el calor Q2 liberado en un reservorio que está a temperatura de 2 Kelvin es igual a T1 sobre T2. Entonces vamos a tener el ciclo de Carnot, que ya conocemos, que se grafica de esta manera, ¿cierto? Entonces, presión, volumen, que está como algo así. Entonces acá tenemos la compresión isotérmica. ¿Por qué compresión? Acá y acá adiabática. Y estamos entonces, en este caso vamos a B, C y D. Ya. Y bueno, desde el A hacia el B tenemos compresión adiabática, desde el B hacia el C tenemos expansión isotérmica, del C al D tenemos expansión adiabática y del D al A tenemos compresión isotérmica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según las variaciones de B, vamos a saber si es compresión o expansión. Si se va hacia allá es expansión. Si viene hacia acá es compresión. Compresión, perdón. ¿Ok? La quiere entrar, listo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con identificar cada uno de estos fenómenos con la ecuación. Entonces dice que para una transformación adiabática la relación entre la presión y el volumen es la siguiente. Tenemos que para una adiabática sabemos que P por P elevado a gamma va a ser constante. Y para una isotérmica tenemos que PB va a ser constante. ¿Ya? Esto vi que al final viene de la ley de Boyle. ¿Ok? Entonces estas son las dos cosas que tenemos que tener en consideración. ¿Ok? Entonces, si es que nos abocamos a un proceso, en este caso a PA, a cada uno de los procesos, no sé si se ve bien acá, sí. Voy a hacerlo por acá. Entonces, entre A y B, voy a tener un proceso adiabático, entonces va a ser PA elevado a gamma va a ser igual a PB, BB elevado a gamma, ¿ya? Luego, este va a ser en el primer, entre A y B. Después, entre B y C, voy a tener PB, BB, va a ser igual a PC, BC, ¿cierto? Porque esa es la de isotérmica. Luego, entre C y D voy a tener una diabática, entonces va a ser PC, BC elevado a gamma, va a ser igual a PD, BD elevado a gamma. Y finalmente, PD, BD va a ser igual a PA, BA. Esta es la isotérmica. ¿Ya? ¿Todo claro? Yo veo el chat de aquí. Entonces, ya tenemos todo definido. Ahora combinamos estas cuatro expresiones que acabamos de tener. Ya. A ver, the last four equation. Ah, ya.
si es que combinamos todas estas cuatro ecuaciones, vamos a poder demostrar fácilmente que nos va a quedar la siguiente relación, que BC sobre BD BC sobre BB va a ser igual a BD sobre BA. ¿Ya? Voy a borrar la otra parte. Está acá, porque ya tienen claro ese diagrama, ¿cierto? Luego dice, considera ahora que el calor absorbido y liberado por un gas ideal. Ah, esto es un gas ideal, claro. ¿Cierto? Dice, pasando del estado B al C, el calor Q1 es absorbido desde el reservorio cálido, claro. Luego, la energía interna de un gas ideal va a depender solo de su temperatura y la temperatura del gas no va a cambiar desde B a C. Claro, porque sabemos que de B a C estaba isotérmico, ¿cierto? Entonces, 3.33, nosotros sabemos que dQ va a ser igual a dW en un caso isotérmico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dt Cv por dt va a ser igual a 0. En la ecuación, en la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces esto nosotros lo podemos integrar y nos va a quedar que Q va a ser igual a la integral de dw. Y esto nosotros lo podemos escribir como el trabajo como P por d alfa o por dB, ¿cierto? En este caso, pongámosle P dB, porque estamos con volumen. ¿Cierto? Y esto entonces nos va a quedar como P por... reemplazamos, perdón, la presión la reemplazamos por la ecuación del gas ideal y nos va a quedar la integral de... ¿Cuál es la ecuación del gas ideal? Rho RT por dB. Pero esto hay que ponerlo en función de B, así que ponemos RT partido B. Ok. Y es que asumimos que no hay cambios de R y T con dB. ¿Por qué? Porque es un cambio isotérmico. Nos va a quedar que va a ser RT de dB partido B. Y esto va a ser igual a RT por el logaritmo natural de B, de B2 partido B1. ¿Todo bien? ¿Cierto? En este caso, B2 partido B1, vamos a volver al proceso isotérmico, ya al proceso isotérmico que estábamos viendo específicamente el proceso entre BC, entre B y C, ese proceso isotérmico. Estábamos viendo, por ejemplo, en esta curvita que era así, este era A, B, C y D. Estamos viendo este proceso de aquí, el de entre B y C, que era isotérmico. Ese proceso estamos viendo acá. Entonces sería el volumen de C partido el volumen de B. El volumen de C partido el volumen de B. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que BC partido BB es igual a BD partido BA, según esta expresión de acá. Entonces podemos reemplazarlo. Y nos va a quedar que, bueno, en este caso este sería Q1, que sería el Q de acá arriba, ¿ya? Porque acá de Q en los bordes va a ser 0, ¿cierto? Y acá de Q va a ser Q1, y acá abajo de Q va a ser Q2. Entonces, nosotros ahora estamos obteniendo Q1. ¿Ok? Entonces, Q2 lo podemos fácilmente hacer el mismo proceso que acabamos de hacer, pero para el proceso de A a D, y nos va a quedar que Q2 va a ser igual a RT por logaritmo natural de BD partido BA.
¿Ya? ¿Cierto? Entonces, podemos, ahora dice que no utilicemos la ecuación 3.8. ¿Ya? ¿Vamos bien, cierto? ¿Alguna duda? Ya. Dice... Ya. Entonces dice, allá, en el ejercicio dice, muestre que en un ciclo de Carnot la relación entre el calor Q1 y el calor Q2. Entonces nosotros queremos obtener la relación entre el calor Q1 por sobre el calor Q2. Eso es lo que queremos resolver. Entonces, para eso, utilizamos los calores que acabamos de obtener. Voy a borrar aquí. Ya. Entonces, Q1 sobre Q2 va a ser igual a RT, logaritmo natural de BD sobre BD, perdón, de BC sobre BB, partido por RT, logaritmo natural de BD sobre BA. Se nos van los RT y nos queda que Q1, o en realidad, a ver, pregunta, ¿ese RT se va? Pregunta. El RT de Q1 es distinto al RT, al RT del Q2, porque acuérdense que en el proceso de Q1 que va entre C y B hay una temperatura, y entre el proceso de BD y BA hay otra temperatura. Entonces T1 y T2 no se van fácilmente. Se nos queda arriba T1 y T2. Lo que se nos va son los R. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso en el ciclo? Pero nosotros sabemos, según las relaciones que encontramos al principio, que el logaritmo natural de BC sobre BB es igual al logaritmo natural de BD sobre BA. Entonces estos son iguales. Y por lo tanto se demuestra que Q1 sobre Q2 va a ser igual a T1 sobre T2. Y ahí demostramos el ejercicio que nos piden. ¿Ya? ¿Se entendió la última parte? Yo encuentro que no se ve nada. Ya. ¿Están escribiendo todavía? Ah, sí se ve ya. Escriban entonces y vean si tienen alguna duda. Y me cuentan. Me cuentan, chicos. Mientras yo me sueno sutilmente mi nariz. ¿Seguimos? Ya. Ya, entonces quedamos expertos en el ciclo Carnot. Dice en el libro algo súper interesante. Dice, ejemplos de máquinas de calor reales en el sistema son las plantas nucleares. Por eso la gente o los gobiernos se esfuerzan tanto en
en invertir para la energía nuclear porque en realidad es una energía altamente eficiente. ¿Ya? Por ejemplo, la energía que nosotros utilizamos en general viene de la energía termoeléctrica, ¿ya? Y la energía termoeléctrica lo que hace es utilizar precisamente las leyes de la termodinámica para obtener energía en otras maneras, como energía calórica o energía mecánica, que es lo que nosotros utilizamos para hacer electricidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en la energía, en las termoeléctricas lo que se hace es utilizar un DQ, ¿ya? Y a través del DQ hacer funcionar la máquina, ¿ya? Pero sucede que se pierde mucha energía, no toda la energía es conservada dentro de ese proceso, es súper poco eficiente. La energía nuclear, por otra parte, es un proceso súper eficiente, pero es peligroso, ¿cierto? Es extremadamente peligroso. También el ciclo de Carnot se cumple en otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, en los tornados o en los huracanes se produce un ciclo de Carnot dentro, y por eso los huracanes son tan eficientes, ¿ya? También dice que el ciclo de Carnot sirve como refrigerante o como aire acondicionado. Entonces también se utiliza de manera cotidiana este mecanismo que acabamos de ver. ¿Ya? Sigamos. Bueno, antes me gustaría que viéramos finalmente el proceso de entropía, que en realidad ya después vamos a pasar a otro tema, que vamos a volver a la parte adiabática. Entonces me gustaría que viéramos levemente el proceso de entropía, ¿ya? Pero no puse en este caso la diapositiva. Voy a empezar a compartir. Este es el ejercicio que acabamos de hacer. Pero en el libro, en la página 95, aparece un breve, digamos, no tan breve, explicación de lo que sería la entropía, ¿ya? Entonces, pero para hablar de entropía, primero tenemos que hablar de temperatura potencial, así que vamos a ver la temperatura potencial, ¿ya? Bueno, antes de temperatura potencial quería hablarles que nosotros para hablar de, por ejemplo, de cambio de temperatura con la altura, ¿ya? Una buena relación de cómo se comportan las parcelas de aire al ascender, al ascender en la vertical, es que nosotros asumimos que su temperatura va cambiando según un proceso adiabático y por lo tanto este cambio de temperatura con la altura va a estar definido por un valor, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos este valor? Bueno, utilizamos una de las formas de la ecuación termodinámica en donde habíamos reemplazado el geopotencial, ¿se acuerdan? Habíamos puesto que P de alfa va a ser igual a P. No, esa no era la manera en que la usábamos. Era la otra forma, era con el CP. Entonces era que menos alfa de P va a ser igual a menos dp partido ρ. Y esto según el balance hidrostático va a ser igual a dZg. ¿Ya? Entonces reemplazamos ese dZg en la ecuación y tenemos CPT más dZg, que es lo mismo que el geopotencial. ¿Ya? Entonces igual a 0, ¿por qué? Porque dQ es 0 en un proceso adiabático. ¿Ok? Entonces, si es que la atmósfera se encuentra en equilibrio hidrostático y una parcela de aire sube adiabáticamente, se mueve adiabáticamente, se cumple esta relación. ¿Ya? Si es que dividimos toda la expresión por dz y consideramos que dφ es igual a g de z, vamos a llegar a la siguiente expresión en donde vamos a obtener que el gradiente vertical de temperatura, es decir, de dA de z, el cambio de la temperatura con la altura, en este caso dice que para el aire seco, si es que es solamente considerando la temperatura del aire, va a ser igual a G partido CP. Ya, claro, en este caso no vamos a considerar la humedad. Este es el gradiente del aire seco, ¿ya? Eso lo tienen que tener bien claro. No, en este caso no utilizamos la temperatura virtual, ¿ya? Entonces, de dTA de Z, el aire seco va a ser igual a G partido CP, y esto se va a denotar como un tau sub D, que le vamos a llamar, en inglés se le dice lapse rate,
pero en español no sé cómo se le dice, pero digámosle gradiente vertical de temperatura. Pero en inglés siempre hay palabras más bonitas para todo. Me da rabia. Ah, arriba lo puse. Lapse rate. ¿Ya? Y nosotros en español, gradiente vertical de adiabático seco. ¿Qué significa esto gráficamente? Bueno, mantener significa que si es que una parcela de aire comienza, por ejemplo, aquí, si es que tenemos acá, uy, no, estamos pésimos con la... En ese caso prefiero la pizarra. Entonces tenemos ahí el eje vertical. Si es que una parcela de aire comienza, por ejemplo, la superficie en z igual 0, por ejemplo, esto es z, ¿ya? Y esto es z0. Si es que una parcela, y acá tenemos, por ejemplo, la temperatura, una parcela de aire comienza acá, y esta parcela nosotros la ascendemos, pero sabemos que una parcela de aire se comporta diabáticamente, entonces nosotros hacemos que esta parcela comience a subir, a subir, a subir. Bueno, esta parcela va a disminuir si es que no tiene intercambio de calor con el entorno, si es que dQ es igual a 0. Si es que no tiene intercambio de calor con el entorno, esta parcela va a tener variaciones de presión con la altura. Ya en este caso, por ejemplo, eso es Z, pero si ponemos otro eje puede ser presión, y presión es el máximo es abajo, ¿cierto? 1000 hectopascales. 1000 hectopascales y arriba 0. Entonces, si es que nosotros vamos subiendo la parcela de aire, va a ir disminuyendo la presión, va a ir aumentando el volumen y va a ir disminuyendo la temperatura. ¿En función de qué? Bueno, adivinen qué, en función del lapse rate del adiabático seco, que era G partido CP. ¿Y eso cuánto es? G partido CP. ¿Cuánto es G partido CP, chicos? Chicas. Calor específico, presión constante. Esto está en el libro en todo caso. CP dice que es 20.8. 20.8 Joule partido mol Kelvin. Dividido en 9.8. No, no me gusta ese valor. No me gusta, no me gusta. Lo voy a encontrar acá en el libro. Dice que es G 9.8 y CP, ay sí, pues 1004 Joule partido Kelvin, kilogramo. Y eso significa que va a dar un valor de 6 o 7 Kelvin partido kilómetro. No, eso tampoco me gusta. Ese es el real. Yo quiero el de adiabática seca. Se lo vamos a calcular. Y nos va a quedar que es G, que es 1004, sobre, perdón, 9.8 dividido en, y ahí 9.8 está en metro partido segundo cuadrado, y 1004 está en Joule partido Kelvin kilogramo. Nos queda 0.009, pero eso está en metro. Entonces hay que multiplicarlo por 1000 para que quede en kilómetro. Y nos queda que es 9.7 kilómetro por Kelvin. Ahí sí me gusta. 9.7 kilómetro por Kelvin, o sea, casi 10, Kelvin por kilómetro. O sea, la temperatura, si es que una parcela de aire ascendiera a través de un proceso adiabático y ocurrirían todas estas cosas, esa parcela de aire disminuiría su temperatura a una razón de 10 Kelvin en promedio por kilómetro, por cada kilómetro. ¿Ok? Entonces, si es que yo haciendo una parcela de aire, ya sea forzosamente o por inestabilidad, esta va a ser la tasa de cambio de su temperatura si es que esta parcela de aire está seca. ¿Dudas? ¿En cuánto nos queda hoy día? Puro ejercicio. Entonces hoy día vamos a ver hasta temperatura potencial y hasta ahí va a entrar en la prueba. Y Arlet. Seguimos. Y después vamos a ver algunos ejercicios.
Oye, ¿han visto que yo ahora que tengo mi página de nubes, he visto que sigo muchas páginas de divulgación científica, muchas, en mi página de nubes. Y hay gente que sube todos los días cosas de, así como videos, como la gente que es TikToker, pero de la ciencia, suben todos los días cosas y yo digo, increíble, porque yo a mí no me alcanza el tiempo, pero de verdad, si todos los días suben videos, infografía, un montón, sí, igual, y tienen mucho material y de verdad, de verdad, de verdad, yo sé que es mucho trabajo, es mucho trabajo. Yo, no, por ejemplo, esta semana no he tenido tiempo de subir nada porque imagínense, en hacer un video, uno se echa, no sé, de repente en grabar 1 hora porque te equivocas, después en armar el video porque tienes que armarlo en el, no sé, en algún software o algo así, te demoras otro poco más, etcétera. Yo no sé si ellos son muy expertos o tienen demasiado tiempo o no sé cómo lo hacen porque de verdad que a mí me supera, me superó la máquina. No, de verdad, de verdad, de verdad, yo valoro mucho el trabajo de ellos, así que hoy día, por ejemplo, quería hacer una infografía del equinoccio, que ustedes saben qué es el equinoccio, ¿cierto? Entonces yo quería mostrar bloque. ¿A qué hora tienes que salir, Miguel? No, cualquier rato, ojalá en la mañana, pero quería saber si Ah, íbamos a ya. tener clase hasta las 11:30, Yo o creo si es que que antes. sí. Ah, ya. A ver, mira, si no nos tomamos descanso, yo creo que hasta las 11. Ah, ya, sí, no, 11:30. Ya sí, está bien, está súper ¿Ya? bien. Sí, sí. Bacán. Entonces sigamos, dejemos de conversar. No, pero increíble, de verdad, ¿cierto? Así que para que vean todo el trabajo que hay detrás de eso. Bueno, si no hay ninguna duda con esto, con el last rate de adiabático seco o gradiente adiabático seco, continuamos con el cálculo de la temperatura potencial. Ya les presento la temperatura potencial, que se define teóricamente como la temperatura que tendría una parcela de aire, como este monito que hice acá, que este puntito, imagínense que es una parcela de aire, si es que ésta se expande o comprime diabáticamente, o sea, acá, por ejemplo, acá hay una expansión y una compresión. Si es que en este caso nosotros la parcela de aire la tiramos hacia arriba, ¿qué va a pasar con la parcela de aire? Si es que la parcela sube, baja la presión, sube el volumen y baja la T. ¿Qué pasa entonces con la parcela de aire si la hacemos ascender? Díganme, díganme. ¿Qué asciende? A ver si seguimos con la materia. ¿Qué pasa con la parcela de aire cuando la hacemos ascender? ¿Baja o sube el volumen? Díganme, aunque se equivoquen. Ya, tú dices, Arlet, que cuando una parcela de aire asciende, el volumen disminuye. Ya, veamos si eso es verdad. Entonces tenemos que dQ va a ser igual a CP, no, el CB mejor, CB de T más P por D alfa. ¿Ya? Sigamos la primera ley de la termodinámica. Adiabático de Q0. Entonces tenemos que CB de T va a ser igual a menos P de alfa. Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, si es que el de T, perdón, si es que la presión disminuye, eh, si es que la presión disminuye, ¿qué va a pasar con el volumen específico? Que este también se puede escribir como en menos P de B. Si es que la presión disminuye, ¿qué va a pasar con el volumen específico? Para que se mantenga la relación.
tiene que aumentar, ¿ya? Si es que nosotros ascendemos una parcela de aire, el volumen, la presión va a ir disminuyendo, porque abajo está la máxima presión. Entonces, si es que nosotros ascendemos una parcela de aire, va a ir hacia zonas que tienen menos presión, por lo tanto va a disminuir su presión y por conservación de la energía o por la primera ley de la termodinámica, la presión va a disminuir, el volumen va a aumentar y por lo tanto se va a expandir. Entonces, el volumen, sí, así mismo Vivi. Si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿ya? Y también esto se puede demostrar por la ecuación de estado, ¿cierto? Porque P por V va a ser igual a RT. Entonces, ya, si es que disminuye la presión, aumenta el volumen. Y ahí, claro, en este caso también hay cambios en la temperatura. La temperatura va a disminuir, entonces esto va a cambiar a una tasa distinta, pero sí se tienen que mantener. Entonces, si es que la parcela de aire asciende, el volumen va a aumentar. Por ejemplo, tenemos un globo aquí chiquitito. ¿Qué va a pasar con el globo cuando vaya llegando hacia arriba? Con el aire que está dentro del globo. La presión del entorno va a disminuir y por lo tanto el volumen de que está dentro del globo va a aumentar. Y el globo va a crecer hasta que va a explotar. Explota, sí, Yulisa. Explota porque adentro el volumen del aire aumenta demasiado, ¿ya? Porque la presión se pone, digamos, a la par con la presión del ambiente, entonces el volumen se expande, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ascendemos de la parcela de aire, aumenta su volumen, y cuando nosotros la tiramos o la hacemos descender, esta se comprime. Entonces, cuando asciende se expande y cuando desciende se comprime. Entonces, ahora que tenemos eso claro, ¿está claro o tienen alguna pregunta? Díganme nomás, con toda confianza, porque para que no avancemos en vano. Ya, perfecto, seguimos. Bueno, entonces la temperatura potencial, ahora que sabemos ya esto, es la temperatura que tendría una parcela de aire si es que ésta se expande o se comprime adiabáticamente desde un estado inicial de presión, y temperatura hasta una presión estándar, ¿ya? Entonces, si es que yo agarro una parcela de aire en cualquier lugar de la atmósfera, abajo o arriba, la temperatura que tendría esa parcela, si es que yo la comprimiera o la expandiera adiabáticamente, esa va a ser la temperatura que va a tener, o sea, esa va a ser la temperatura potencial. ¿Cómo obtenemos la temperatura potencial? Bueno, volvemos a la ecuación, a la primera ley de la termodinámica, pero en la versión 3. Yo no sé cómo me acuerdo las versiones, pero hay una que tiene el CB más P de ρ en la versión 1. P de alfa, perdón, y CP menos alfa de P en la versión 3. Ya, entonces esta es la versión que vamos a utilizar ahora, igual a 0 porque dq es 0, ¿cierto? Entonces reemplazamos la ecuación de estado en la parte del volumen específico, y nos va a quedar que el volumen específico es igual a RT partido P. RT partido P. Entonces reemplazamos eso ahí y a la vez multiplicamos por o dividimos por RT. 1 partido RT. Y nos queda esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces CP por DT partido por RT menos DP partido P, integramos y nos queda, sacamos CP y R de la integral porque son constantes, y nos queda la integral de DT sobre T igual a la integral de DP sobre P, e integramos entre dos niveles, entre un nivel de presión superficial que es P0, que en este caso son 1000 hectopascales según lo que señalan en esta ecuación, o sea, según lo que señalan en la definición de la temperatura potencial, y entre un nivel P en altura y entre un nivel de temperatura en un nivel superficial, que sería en este caso un nivel de presión estándar P0, que le vamos a llamar inmediatamente la temperatura potencial, porque así se define la temperatura potencial, ¿cierto? Hasta un nivel T. Entonces la temperatura potencial se va a definir como la temperatura en el nivel de presión cero que tenga un proceso adiabático. Entonces seguimos, aplicamos la integral y nos van a quedar los logaritmos, ¿ya? Quitamos los logaritmos, aplicamos una exponencial y nos va a quedar que t sobre
Omega. Se me olvidan los símbolos. Omega será ese o no. Omega. Omega. Me va a salir omega 3. Omega, símbolo. No, no es omega. ¿Cómo es ese símbolo? Teta. Ahí está. Ya me acordé. Que T sobre teta, que va a ser la temperatura potencial. Sí, gracias, Yarela. Bueno, acá aplicamos la ley de que algo que multiplica un logaritmo podemos pasarlo como exponencial, como exponente. Entonces T sobre teta elevado a CP partido R va a ser igual a P partido P0. Despejamos la temperatura potencial y nos queda que la temperatura potencial va a ser igual a la temperatura de la parcela de aire en cualquier nivel de presión P es por P0 partido P elevado a R partido CP. Entonces así definimos la temperatura potencial. Y ustedes dirán, ¿pero qué me importa a mí la temperatura potencial? Me da lo mismo. Bueno, sucede que cuando nosotros hacemos ascender una parcela de aire, las parcelas de aire van a ascender por una línea de temperatura potencial constante, ¿ya? Por su definición, por la definición de temperatura potencial, que dice que si es que se expande o se comprime desde un estado inicial hasta una temperatura a una presión estándar, ¿ya? Entonces esa va a ser la temperatura potencial por la cual se va a ir moviendo, digamos, un proceso adiabático. Entonces, nosotros es de vital importancia porque gracias a eso vamos a poder utilizar algo que se conoce como, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Vamos a poder utilizar algo que se conoce como, no se asusten, diagrama termodinámico o SQT, ¿ya? Este diagrama termodinámico que aparece acá tiene muchas líneas, ¿ya? Que las vamos a ir conociendo una por una después del receso y para el control 2. Pero las líneas que ustedes conocen hoy día son las líneas de temperatura potencial constante, que son estas líneas café. Entonces ahí ven que teta igual a 70 grados Celsius, después viene una línea de 60, 50, 40, 30, ya. Esas líneas café de ahí, que empiezan acá en el nivel superficial, acá hay dos líneas acá en el eje de la I, está la línea de presión y el eje de la presión y el eje de la altura. Ven que la presión aumenta a niveles superficiales, disminuye con la altura, y la altura aumenta con la altura, valga la redundancia. Y acá en el eje X tenemos la temperatura, que son las líneas café, las líneas rojas, perdón, las líneas rojas que están en diagonal son las líneas de temperatura, y las líneas café que están hacia el otro lado son las líneas de temperatura potencial. Entonces, cuando nosotros empecemos a aplicar esta materia que tenemos hasta ahora, vamos a poder aplicar ese diagrama. Por ahora vamos a hacer algunos ejercicios, que es con lo que nos vamos a poder preparar para la prueba, ¿ya? Entonces tenemos media hora para que el Miguel pueda hacer sus trámites, así que no vamos a tomar receso, vamos a seguir haciendo los ejercicios, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, perfecto. Entonces, seguimos. Ya, no, tranqui Miguel, si tampoco tenía más que mostrar. No, en realidad yo creo que calculaba que como hasta la 11 igual íbamos a estar. Entonces, dice, calcule el trabajo realizado al comprimir isotérmicamente 2 kilogramos de aire seco a 1/10 de su volumen a 15 grados Celsius, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el trabajo se define como dW igual a P por dV, en el caso de que sea para una masa M, y si es que nosotros queremos obtener el trabajo, integramos entre dos niveles de volumen el P por dV, ¿ya? Pero si reemplazamos la ecuación de estado en la presión, en este caso como están las variables en mayúscula, tenemos que incluir la masa, ¿ya chiquillos? Cuando están las variables en minúsculas por unidad unitaria de masa. Entonces recordamos la ecuación de estado, P igual a MRT partido B, aparte que nos quitamos la densidad, reemplazamos M partido B por la densidad, y nos queda, reemplazamos esta expresión en P, y nos queda entonces que, W va a ser igual a la integral de MRT partido B de B, sacamos las variables que son constantes, que es MRT, e integramos de B partido B, que nos queda el logaritmo natural de B2 sobre B1, y reemplazamos, dice.
trabajo realizado, comprimir isotérmicamente, ¿ya? O sea, el dt igual a, no hay un cambio de temperatura, por eso sacamos el T de la integral. 2 kilogramos de aire a 1/10 de su volumen. Entonces, tenemos volumen 1, 2 kilogramos. Y volumen 2, ¿cuánto es el volumen 2? 1/10 de 2 kilogramos, 0.2. Creo, sí. Ya, entonces dice que... bueno, yo le puse acá 2 y 0.2, pero acá podrían poner en B2 sobre B1 1/10 directamente. 1/10. Reemplazamos las temperaturas, 15 grados Celsius, 288 Kelvin. 15 más 273.5. Punto 15. Perdón. ¿Ya? 287 es R y 2 kilogramos la masa. Entonces reemplazamos todo esto y nos queda que el trabajo ejercido por este proceso es de menos 3.80 por 10 elevado a 5 Joule. ¿Ok? Entonces el trabajo es negativo porque se comprime isotérmicamente. O sea, no hay un trabajo, digamos, del ambiente hacia la parcela de aire. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, seguimos. Otro ejercicio. Si 7.5 centímetros cúbicos de aire a 17 grados Celsius a 1000 hectopascales, wow, ahí tenemos volumen, aquí tenemos temperatura, aquí tenemos presión. Se comprimen isotérmicamente, o sea, de T0. A 2.5 centímetros cúbicos tenemos volumen 1 y acá tenemos volumen 2. Luego se permite que el aire se expanda diabáticamente a su volumen original, o sea, tenemos volumen 3 también. Calcule la temperatura y presión final del gas. Entonces dice que primero pasamos de 7.5 centímetros cúbicos, B1, en un proceso isotérmico de T igual 0, a un volumen 2, y luego a través de un proceso adiabático de Q igual 0, a un volumen 3. Se supone que es un 2, ¿ya? Adiabáticamente a su volumen original, temperatura y presión final del gas. Ya. Para una transformación isotérmica que va a ser desde volumen 1 a volumen 2, vamos a tener que la temperatura inicial es 17 grados Celsius, ya va a ser igual a la temperatura final. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. ¿Ya? Y por lo tanto, según la ley de Boyle, podemos aplicar esta relación de la presión con el volumen y obtener la presión en el nivel 2. Entonces la presión 2 va a ser igual a P1 por B1 partido B2, o sea, 1000 hectopascales la P1, por las variaciones de volumen, entre volumen 1 y volumen 2, 7.5, 2.5, y dice que en el proceso 2 hay 3000 hectopascales, ¿ya? Luego, para encontrar la presión luego de la extensión adiabática, vamos a tener que usar la siguiente relación. ¿Por qué? Porque estas son las relaciones que se usan adiabáticamente entre la presión y el volumen. Acuérdense de estas relaciones que les mostré. Entonces, la presión en el punto 3 va a ser igual a 3000 hectopascales por 2.5, que va a ser en el volumen 2 a 7.5, y esta relación de acá que es CP partido CB, y nos queda que la presión final es 643 hectopascales. Luego obtenemos la temperatura con la ecuación de estado, ¿ya? Entonces tenemos que al final del proceso las densidades son iguales, entonces presión en el paso 3 por volumen en el paso 3 sobre T en el paso 3 va a ser igual a la presión en el paso 2 por volumen en el paso 2 partido T2. Y la temperatura en el paso final entonces va a ser, reemplazamos los valores que ya los tenemos todos, y obtenemos que la temperatura en el paso 3 es 185.47 Kelvin. ¿Dudas? ¿O fuimos muy rápido? Creo que ahora sí fui muy rápido. ¿Ya? El primer proceso era isotérmico, así que aplicamos PV constante. Y el segundo paso era adiabático, así que aplicamos PV elevado a gamma constante. ¿Ya? Y ahí obtuvimos
P1, P2 y P3. Con esas relaciones, ¿cierto? Entonces obtuvimos P1, P2 y después obtuvimos P3. Y a partir de P3 obtuvimos la temperatura en el paso final, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguimos? Si no me dicen que sigamos, no voy a seguir. Ya. Gracias, Arlet. Ya, vamos con otro ejercicio. Vale, gracias, Yarela. Yo si no pienso que estoy sola. Dice, la temperatura de 2 kilogramos de aire aumenta desde 0 grados Celsius a 10 grados Celsius. ¿Cuánto calor debe ser añadido al aire si es que el aire está dentro de una caja cerrada, si es que el aire está a presión constante y si es que el aire aumenta su temperatura en un proceso adiabático? Ya, entonces nos ponen tres casos. ¿Ya? El primer caso es caja cerrada, suponemos que de Q igual 0. Supongo que se refiere a eso. Como que no hay intercambio de calor con el ambiente. Presión constante de P igual 0. Y después aire, temperatura, a ver, dice. Si el aire aumenta... Ah, no, caja cerrada no es de Q igual 0. ¿Qué es? ¿Se imaginan? ¿Qué es caja cerrada? De B. De B igual 0. No presión necesariamente, Miguel. Dentro de una caja puede cambiar la presión. Lo que no puede cambiar es el volumen. Ya, eso, perfecto. Entonces el aire es presión constante y el aire aumenta su temperatura en un proceso adiabático. De Q igual 0. Dice, ¿cuál es la presión y volumen específico del aire después de aumentar su temperatura? Asuma que la presión inicial es 1000 hectopascales. Entonces el primero es, el aire está dentro de una caja cerrada. dB igual 0. Dice, si el aire está encerrado en una caja cerrada, entonces B es constante. Entonces utilizamos la expresión de calor específico a volumen constante, porque sabemos que el volumen es constante, de Q a dt, y por lo tanto Q va a ser igual a CB por la diferencia de la temperatura. ¿Ya? La Q, en este caso la Q mayúscula, se va a definir como M por Q minúscula, ¿cierto? Porque sabemos que Q por unidad de masa va a ser igual a la Q minúscula, que Q en este caso es Q partido 1, ¿ya? Eso ya lo sabemos. Entonces, Q va a ser igual a M por Q minúscula. Nosotros entonces multiplicamos el calor y nos dicen acá cuánto nos dan los 2 kilogramos de aire y nos da el cambio de la temperatura. Y el cambio de la temperatura en este caso va a ser 10 grados. Entonces tenemos Q, tenemos los 10 grados. Y esto de acá, ¿qué es, chiquillos? CB. CB. Entonces Q va a ser igual a M por CB por la diferencia de la temperatura. Entonces nosotros reemplazamos y nos queda que Q en el primer proceso es 14.3 kJ. Ya ojo que acá están, este valor por alguna razón está en kilojoules, pero calculémoslo de nuevo, a ver si es que quizás el resultado yo lo puse 2 por 717 joule partido kilogramo Kelvin por 10. Y queda, estoy clarita, 2 por 717 por 10 es 14.000. Entonces 14.000 joule dividido en 1000 queda 14.37 kilojoules. ¿Ya? Ese sería el primer resultado porque pide ¿cuál es la presión y el volumen específico después de aumentar la temperatura? Falta todavía, recién tenemos el Q. Después calculemos el Q a presión constante. A presión constante de P es igual a 0 y por lo tanto usamos CP. ¿Ya? Usamos CP en el mismo argumento anterior. Utilizamos la misma fórmula y nos queda que Q va a ser igual a M por Q, pero en vez de CB usamos CP. Y nos queda entonces que en este caso el Q va a ser igual a 20.1 kilojoules.
Finalmente, si el aire aumenta su temperatura en un proceso adiabático, ¿cuál es la presión y volumen específico del aire después de aumentar su temperatura? Ya, un proceso adiabático utilizamos en este caso la volumen 3, la ecuación volumen 3 de la termodinámica, usamos la ecuación de estado, reemplazamos y nos queda entonces que la presión, nos pide la presión y la temperatura. La presión al final del proceso va a ser igual a P1 por T2 sobre T1 elevado a Cp partido R, y reemplazamos la presión inicial, que es 1000 hectopascales, reemplazamos la temperatura final, la temperatura inicial, y Cp partido R, y nos queda que la presión final de un proceso adiabático es 1134 hectopascales. Y con ese valor y con la ecuación de estado podemos reemplazar en la ecuación de estado la presión final, el R y el T final, y así obtenemos el volumen específico, que es 0.71 metro cúbico partido kilogramo. Este es el volumen específico, ¿cierto? Por eso es metro cúbico partido kilogramo. Y en los otros no sé por qué no calculamos, porque cuánto calor debe ser añadido. Entonces acá pedía Q, y acá al final pedía presión y volumen específico. Eso era lo que pedía. Entonces acá calculamos Q, y ya sabemos que para calcular Q usamos esta ecuación de CB. Si es que nos dicen que a volumen constante, y si es que a presión constante también usamos CP, que también es de Q partido de T. Y ahí partido de T. ¿Claro? ¿Quedó claro? Entonces ahí de Q va a ser igual a CB por dt. ¿Ya? Y de Q, que es el grande, va a ser igual a M por CBM por CP por dt. ¿Dudas? Y ahí obtenemos el dq. ¿Dudas? Ya, Arlet, seguimos. A ver cuánto nos queda. Nos quedan 2 ejercicios. Tranquila en John Wayne. Considere 2 parcelas de aire. Este ejercicio es bueno. 2 parcelas de aire. Una sube adiabáticamente y otra sube isotérmicamente. Asuma que ambas parcelas comienzan a 1000 hectopascales, a 300 Kelvin y a 1000 metro cúbico de volumen. ¿Cuál es el volumen y la temperatura si la parcela sube hasta los 500 hectopascales adiabáticamente? Y luego, ¿cuál es el volumen y temperatura si la parcela sube hasta los 500 hectopascales isotérmicamente? Ya vamos con la adiabática primero. Consideramos que para un proceso adiabático, B, T y P se relacionan de las siguientes maneras. Ya, estas son las 3 ecuaciones que yo les mostré, que eran las ecuaciones que nos salvan. ¿Cuál es el volumen y temperatura si la parcela sube hasta los 500 hectopascales adiabáticamente? Bueno, utilizamos esta expresión de acá, que es la que obtuvimos, la que derivamos hoy día, y despejamos el volumen 2, dice el volumen y la temperatura final. Entonces primero despejamos el volumen y después usamos esta de acá, ¿ya? Entonces el volumen 2 va a quedar que son 1000 hectopascales, o sea, 100.000 pascales por 1000 metros cúbicos elevado a 1.4, ¿ya? Partido por 5 por 10 elevado a 4 pascales, que son 500 hectopascales, que es la presión 2. 500 hectopascales. Elevado a 1 partido a 1.4. ¿Por qué? Porque esto estaba elevado a 1.4 y pasamos a digamos, calculamos la inversa de esta exponencial y nos queda que el volumen final es 1640. O sea, el volumen y temperatura de una parcela que sube hasta los 500 hectopascales adiabáticamente, bueno, el volumen es más grande. Está bien, sabemos que la parcela se expande. Luego, para el cálculo de la temperatura usamos esta expresión y ya tenemos la temperatura inicial y la presión final, y despejamos la temperatura final, la temperatura 2, a partir de la temperatura inicial, que es 300 hectopascales, el volumen inicial, la presión inicial, que es 1000 hectopascales, la presión final, que es 500 hectopascales, P2 sobre P1, elevado a gamma menos 1 partido gamma. Esto es igual a 246 Kelvin, o sea, el volumen final es mayor que el volumen inicial en un proceso adiabático, y la temperatura final es menor que la temperatura inicial en un proceso adiabático. ¿Ok? ¿Dudas?
Ya, seguimos. Para una atmósfera isotérmica utilizamos la relación obtenida con la ecuación de estado. O sea que PV es constante. Ahí está escrito. ¿Ya? Entonces, el volumen final va a ser igual a presión 2 por volumen 1, perdón, presión 1 por volumen 1 partido presión 2. Entonces, 10 elevado a 5 pascales, son 1000 hectopascales en superficie inicial, volumen inicial 10 elevado a 3 metros cúbicos, y sobre la presión final, que es 5 por 10 elevado a 4 pascales, que equivale a 500 hectopascales, y dice que el volumen final se duplica, es 2000 metros cúbicos, o sea, el volumen final en un proceso isobárico, el volumen final es en un proceso isotérmico, va a ser mayor que el volumen final en un proceso adiabático. ¿Ya? ¿Qué nos falta acá? Calcular la temperatura. La temperatura es constante en el segundo proceso. Así que se calcula de esa manera. ¿Dudas con ese ejercicio? Vale. Finalmente, considerando los datos del ejercicio anterior, ¿cuánto trabajo se debe hacer para que una parcela de aire ascienda isotérmicamente desde 1000 a 500 hectopascales? Repita el cálculo para un ascenso adiabático. Entonces, los mismos datos del ejercicio anterior, para un ascenso isotérmico, la temperatura es constante y por lo tanto P por V es constante. Y nos piden el trabajo, que el trabajo es igual a la integral entre un volumen 1 y un volumen 2 de P por dV. Nosotros sabemos que P por V va a ser igual a 10 elevado a 5 hectopascales en el final, o sea, 500 hectopascales por 10 elevado a 3. Entonces, PV final, la presión final va a ser 10 elevado a 8 partido V, y de P, entonces, si es que diferenciamos, va a ser 10 elevado, menos 10 elevado a 8 partido V cuadrado por dV. Ya esto es un manejo de derivadas. Por lo tanto, reemplazamos en W y va a ser la integral entre un volumen inicial, que va a ser 10 elevado a 3, y un volumen final, que esto lo calculamos en el ejercicio anterior, que es 2 por 10 elevado a 3, 10 elevado a 8, V por dV partido V cuadrado, y eso queda que el trabajo va a ser 7 por 10 elevado a 7 joules. ¿Dudas? Porque yo sí quedé con dudas. Ascenso isotérmico, entonces T igual a, la T va a ser constante y P va a ser constante, sí. Entonces, acá usamos la relación de que PV1, P1, V1 va a ser igual a P2, V2. Entonces, hoy nosotros sabemos que P por V1, P1, V1, P2, V2 va a ser igual a 10 elevado a 8. Esta relación. Entonces, si sabemos que P por V va a ser igual a 10 elevado a 8, ya caché. Entonces, tenemos que P va a ser igual a 10 elevado a 8 partido V, como la constante. Y si esto lo diferenciamos, perdón, partido B. Borrador. Partido B, y si esto lo diferenciamos, nos va a quedar que de P está, el B está como 10 elevado a 8. Esto es igual que decir, chiquillos, borrador. Esto es igual que decir 10 elevado a 8 por B a la menos 1. ¿Ya? Y si nosotros diferenciamos B a la menos 1, nos va a quedar, nosotros cuando diferenciamos algo, le restamos un valor al índice, ¿cierto? Entonces nos va a quedar B a la menos 2, si es que diferenciamos este B por dB. dP, le restamos un factor en este caso, por ejemplo, le restamos un factor a P, entonces solo nos queda dP, porque queda P elevado a 0. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende lo que pasó ahí? Y elevado a 8 partido B cuadrado, ya, dB. Perfecto. ¿No entiende la LED? Entonces lo vamos a explicar en la pizarra.
porque no es tan simple. Con esto terminamos. Ya. Entonces, dice que nosotros sabemos que para un proceso isotérmico, P por B, P1, B1 va a ser igual a P2, B2. Y en el ejercicio anterior nosotros vimos que P1, perdón, en el ejercicio anterior vimos que P1 iba a ser igual a 1000 hectopascales. P2, vamos a ver, P1 iba a ser igual a... Entonces vamos al ejercicio anterior para ver cuánto era. P2, 2000 y era 1000 metros cúbicos. ¿Sí? Y la presión final era 500 hectopascales. Eso eran los datos. Entonces tenemos que P1 va a ser igual a 1000 hectopascales o 100.000 pascales por B1, que va a ser 1000 metros cúbicos. Y esto va a ser igual a 500 hectopascales o 50.000 pascales por 2000 metros cúbicos. Y todo esto va a ser igual a, pasamos al otro, a 10 elevado a 8. ¿Ya? Entonces, esta relación va a ser igual a 10 elevado a 8. Entonces, yo tengo que P por B va a ser igual a 10 elevado a 8. ¿Qué pasa si yo derivo esta expresión? Le aplico una derivada, ¿ya? Voy a obtener P va a ser igual a 10 elevado a 8 partido B, que va a ser igual a 10 elevado a 8, B a la menos 1, ¿cierto? Entonces, si es que yo derivo esta expresión, en este caso, la derivada de P, ¿cuánto va a ser con respecto a P? Si es que yo aplico en este lado una derivada con respecto a P y en este lado una derivada con respecto a B, me va a quedar que la derivada con respecto a P va a ser igual a dP solamente, porque la derivada se define como P elevado a n menos 1. Entonces, en este caso, P elevado a 1 va a ser igual a P igual a 0, a P elevado a 0, por P elevado a 0. Y P elevado a 0 es 1. Y esto va a ser igual a 10 elevado a 8 por B elevado a menos 1 menos 1. Y eso va a ser igual a B elevado a menos 2 por dB. Entonces, vamos a tener que dP va a ser igual a 10 elevado a 8 partido B cuadrado por dB. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos en la expresión ahí. Y luego, nosotros reemplazamos ese dP dentro de nuestra expresión digamos, del trabajo. ¿Ya? Es lo que voy a mostrar aquí. Entonces, aquí vemos que tenemos que dP es igual a menos 10 elevado a 8 partido B cuadrado. Y nos queda un negativo porque se multiplica por el exponencial, la derivada, cuando aplicamos la derivada. ¿Ya? El 10 es una constante que está acompañando, así que se mantiene, ¿cierto? Sí, pues el 10 se multiplica por el menos 1, porque en una integral, acá en esta derivada, el menos 1 pasa multiplicando hacia acá y acá el exponencial se le resta 1, ¿cierto? Entonces pasa multiplicando el 10 elevado a 8 por menos 1. ¿Ya? Entonces ahí nos queda ese dP. Y ahora en la definición de trabajo, que es lo que teníamos acá, reemplazamos el dP o reemplazamos el dB, también puede ser. En este caso reemplazamos P en la expresión. Y nos queda entonces esta expresión, y si lo integramos, nos va a quedar 7 por 10 elevado a 7. Y se integra entre dos valores de volumen, entre el volumen inicial, que es 10 elevado a 3, y el volumen final, que es 2 por 10 elevado a 3. ¿Ya? Ya, perfecto, genial. Son cosas matemáticas que a veces uno olvida. Uy, ya son las 11. Finalmente, para el ascenso adiabático consideramos esta relación
¿ya? Que va a ser igual a un constante y esa constante va a ser 10 elevado a 5. Usamos la misma técnica. Ya 10 elevado a 5 por 1000 metro cúbico elevado a 1.4. Usamos la misma técnica que utilizamos anteriormente, entonces de esta manera nos queda que el trabajo va a ser igual a C por B elevado a menos gamma, que aplicamos la misma técnica, ¿ya? Por dB, y que sería este C de acá, ¿ya? Entonces, en este caso, P, reemplazamos P, claro, ¿ya? El B, estoy viendo cómo lo hice acá, P2, para que quede negativo eso ahí arriba. Ya, ya, perfecto, sí está bien. Entonces integramos entre los dos, entre el nivel de volumen 1 y el nivel de volumen 2, pero del adiabático, que ya no eran 2000, eran 1640, y nos queda el trabajo entonces en un proceso adiabático, a través de esa metodología que utilizamos. ¿Ya? Entonces, cuéntenme si tienen dudas, comentarios, preguntas de cualquier otra cosa. Se voy a dejar de grabar.